En este video vamos a explicar un poco sobre las constelaciones familiares y por qué son consideradas una práctica espiritista contemporánea. Lo primero que debemos decir es quién creó las constelaciones familiares que están hoy en día tan difundidas en el mundo y que hay personas que creen que estas son técnicas terapéuticas o psicológicas, pero realmente no lo son. Las constelaciones familiares son una pseudoterapia y le llamamos pseudoterapias porque no tienen realmente una comprobación científica en cuanto a la hipótesis que creó su autor, que fue Bert Hellinger. Bert Hellinger era un alemán que fue sacerdote, por cierto, y que una vez que él tuvo un encuentro ecuménico, interracial en Sudáfrica, pues él se apartó del sacerdocio, dejó la Iglesia Católica y se dedicó a todas estas terapias o pseudoterapias que él llama constelaciones familiares. Y esto es importante aclararlo porque hay muchas personas que dicen que su creador fue un sacerdote y en eso se basan para tratar de atraer a más personas y hacer ver que la terapia de las constelaciones familiares tiene un basamento religioso o que la iglesia lo aprueba, pero realmente no es así. Fíjense que muy pocas personas dicen que este señor dejó de ser sacerdote, Bert Hellinger, su autor. Y no solamente eso, sino que en el 2003 la Sociedad Alemana de Terapia Sistémica, Asesoramiento y Terapia Familiar desautorizó a Bert Hellinger por su protagonismo personal y por su dirigismo en las sesiones, en estas sesiones de las constelaciones familiares. ¿Y en qué se basa esta pseudoterapia? Pues este señor creó una hipótesis de que supuestamente los miembros de una familia influyen recíprocamente en su salud y en su conducta, que él decía poder reconocer y sanar. Y en eso es que se basa la constelación familiar. Lo peligroso de estas técnicas es que no tienen, como ya lo dije, ningún aval científico, pero además apelan un poco, ¿no?, a lo que es la sugestión de la mente de las personas que aplican estas terapias. Porque realmente no hay una fórmula, es decir, este señor, y esta fue una de las razones por las cuales fue desautorizado por la sociedad alemana, es que no existe una fórmula de comprobación de que, por ejemplo, si una persona tiene este problema, se le aplica esta solución, sino que simplemente dependía de lo que su autor o quien aplica la terapia considerara en el momento en que estaba aplicando esta pseudoterapia. Y aquí nos encontramos con un gran problema, y es que estamos viendo cómo actualmente hay una mezcla de creencias que nos están embargando a nosotros en la humanidad. Vamos hacia una descristianización de la sociedad. Y digamos que la principal vía que se está utilizando es la mente de las personas. Y por allí, pues, hay, por supuesto, una de las vías más, digamos, fáciles es la de la psicoterapia, la psicología, todo esto que tiene que ver con los patrones de comportamiento y conducta de las personas, porque así podemos, desde la mente, pues influir en el comportamiento de cada uno de los individuos de la sociedad. Y aquí es donde encontramos el componente espiritual. Los que realizan estas llamadas terapias de sanación se hacen llamar terapistas holísticos o sanadores holísticos, cuánticos. Incluso vamos viendo cómo hay personas que dicen ser reikistas, es decir, que canalizan o te transmiten energías y que ellos pueden reconocer cuáles son los traumas, las heridas que trae un grupo familiar e influir para que haya una sanación de esos problemas y esos traumas. Y acá vamos a entrar más concretamente en cuál es la doctrina de la Iglesia Católica en relación con estos temas. Aunque en el libro Jesucristo, portador del agua de la vida, que fue
promulgado por el Vaticano, es Magisterio de la Iglesia, en el año 2003, se habla de todo lo que es la nueva era y lo que compone, las prácticas que componen esta nueva espiritualidad global que se está creando actualmente para descristianizar a la sociedad. No se menciona expresamente el tema de las constelaciones familiares, pero fíjense que si nosotros nos vamos un poco a la profundidad de lo que es esta terapia, las personas que lo realizan, como ya lo dije, son personas que dicen canalizar espíritus, canalizar energías, canalizar las emociones y que ellos pueden reconocer a través de esta guía que puede ser, ellos le llaman el del alma o de la conciencia o la conciencia global. Ellos pueden llegar a reconocer cuál es el sentimiento que tiene la persona en el momento, cuál es la carencia, cuál es el trauma que trae desde sus ancestros incluso. Entonces comienzan a hablar de familiares fallecidos, porque en este tipo de terapias lo que se suele realizar es una especie de círculo en donde otra persona hace las veces de un familiar de quien se está haciendo el tratamiento, y entonces estas personas que hacen las veces de los familiares comienzan a reproducir las emociones y sensaciones que tenían los familiares incluso difuntos de quien se está haciendo la terapia para supuestamente sanar esas emociones y esos traumas. Emociones que muchas veces ni siquiera el mismo paciente dice lo que siente, sino que comienzan estas personas a, vamos a decirlo así, adivinar o sugestionar al paciente en qué es lo que él está sintiendo y cuál era la emoción que a él le impedía relacionarse con un familiar o que le causaba una enfermedad física que ahora le impide pues realizar su vida con normalidad. Todo esto entra en el ámbito del espiritismo. Y dice el libro Jesucristo Portador del Agua de la Vida que las canalizaciones, que es lo que ellos dicen, muchos de estos terapistas dicen hacer, o terapeutas dicen hacer, que es la canalización de estas energías o el channeling. Nos dice el libro Jesucristo Portador del Agua de la Vida en el punto 2.2.1 que la canalización es una forma contemporánea de espiritismo. Así que así es como podemos catalogar esta práctica de la nueva era, porque estas constelaciones familiares o terapia gestal forma parte de las prácticas de la nueva era y son totalmente anticristianas, ¿ok? Entonces son una forma de espiritismo contemporáneo. Las personas que realizan estas prácticas sí dicen tener sensaciones, incluso dicen haberse sanado después de haber realizado estas terapias. Pero acá lo que realmente estamos viendo y que sucede es que puede haber por una parte o una sugestión de haberse sanado, porque recordemos que estas personas trabajan con la emocionalidad de sus pacientes para tener un lucro económico, así como también puede haber un tema sobrenatural, y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando se está trabajando en el espiritismo, canalización de energías, de guías espirituales, maestros ascendidos, canalizadores de energías o de espíritus, pues estamos hablando de que la persona que está recibiendo esa terapia va a tener un daño espiritual, un daño en su alma, ¿ok? Porque las personas que realizan técnicas con espíritus son personas que tienen pactos con esos espíritus. Y ese pacto va a abarcar a la persona que recibe la terapia. Lamentablemente es así, y lamentablemente hay que decirlo porque dentro incluso de la Iglesia Católica hay muchas personas que creen que no está mal hacer constelaciones familiares y que eso es una técnica simplemente psicológica, que no tiene nada de malo y que no hay ningún componente espiritual aquí. Pero ya lo vemos que sí hay componente espiritual. Muchos de los que aplican estas prácticas dicen ser iluminados, expandidos, unidos a una divinidad, ascendidos, maestros o que trabajan con energías, y nosotros sabemos que estos no son más que espíritus malignos, ¿okay? Con los que ya se ha hecho previamente un pacto. No podemos permitir, y este es el llamado que hoy se le hace a todas las personas que somos católicos, que practicamos nuestra fe,
que no apliquemos este tipo de terapias porque es peligroso, ¿ok? Es peligroso. Estaba viendo algunos videos en estos días de personas que dicen expandir la conciencia, que ellos hacen sanación cuántica, hacen sanación con constelaciones familiares y lo que hacen realmente es enviar estas supuestas energías a las personas para que ellas también vayan expandiendo su conciencia. Y aquí lo que estamos hablando es de una práctica más de la nueva era que nos va a traer consecuencias espirituales muy dañinas. La llamada es a que nos centremos en nuestra fe, que si nosotros estamos buscando la sanación nuestra y de algún familiar, qué mayor recurso que los que tenemos nosotros dentro de la iglesia para la sanación. Tenemos la Eucaristía en donde está Jesús vivo, su cuerpo, alma, sangre, divinidad. Tenemos también el sacramento de la confesión, que es un sacramento que sana, libera, restaura. Yo cuando tuve mi paso por todo lo que era la nueva era, quedé muy afectada en mis videos. Aquí en este canal tengo los videos donde doy el testimonio. Y mi sanación vino a raíz de la confesión. Una vez que confesé lo que había hecho, meditación trascendental, orientalismo, canalización de energías de ángeles, renuncié a todas esas prácticas, renuncié, me confesé y comencé mi vida de oración, de misa, Eucaristía, el rosario, el Santo Rosario, las devociones a la Virgen María y aprovechar lo que tenemos dentro de nuestra iglesia porque el Señor Jesucristo es quien nos va sanando y liberando de todas esas cosas que traemos de repente guardadas en nuestra conciencia o en nuestro subconsciente, que están allí en el alma, que de repente nosotros mismos no sabemos qué es o no las sabemos reconocer, pero el Señor Jesucristo nos las muestra y nos ayuda a sanar todas esas heridas para que nosotros podamos tener una vida tranquila, un estado de gracia, una unión más profunda con nuestro Señor. No nos dejemos engañar por estas personas que lo único que buscan es un lucro, para empezar por allí, porque cobran unas cantidades de dinero bien elevadas por hacerte un círculo terapéutico de constelaciones familiares y que lo que van a hacer es dejarte con mayores problemas que con una real sanación. Porque hay personas que dicen haberse sanado, pero la verdad es que puedes tener una sensación momentánea de que el problema se fue, pero no es así, porque mientras nosotros no estamos unidos realmente a Jesucristo, que es quien dio la vida por nosotros, que es nuestro Salvador, que es el único capaz de sanarnos y de liberarnos de todas esas heridas y traumas, mientras nosotros estemos separados de Él, que es el único camino, verdad y vida, nosotros no vamos a tener una verdadera felicidad ni una verdadera paz. Si tienes algún comentario, alguna duda, una pregunta, me los puedes dejar en la descripción de este video y con gusto estaré respondiendo. Allí también voy a colocar el link del libro Jesucristo Portador del Agua de la Vida del Vaticano para quienes quieran leerlo y consultarlo. Dios les bendiga.